El ADN, ácido desoxirribonucleico. El ADN es el macromoléculo base de la herencia. Es un ácido nucleico que contiene la información de las características hereditarias de cada ser vivo y las secuencias para la creación de aminoácidos que generan las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN o DNA por sus siglas en inglés son siglas para ácido desoxirribonucleico y tiene como función principal el almacenamiento de toda la información necesaria para la expresión de determinado características en segmentos denominados genes o empaquetada de cromosomas. Además, el ADN transcribe la información de las secuencias de aminoácidos en ARN o ácido ribonucleico. Para estas instrucciones pueden salir protegidas del núcleo hacia los ribosomas que traducirán la información para crear las proteínas, cadenas de aminoácidos. En referencia a lo dicho anterior, se puede observar que el ADN es codificante y el ARN no es codificante, pero trabajan juntos para la transmisión de la información genética. El ADN comienza a ser estudiado en el año 1868 por Friedrich Nietzsche, que denomina junto con el ARN como ácido nucleico. La descripción del ADN fue publicado por primera vez en el año 1953 por James Watson y Francis Crick, ambos galardonados con el Premio Nobel de la Medicina de 1962. Características del ADN. La principal característica del ADN del ser humano es su estructura del doble hélice, también denominada como helicoidal. ¿Dónde se ubica el ADN? En la célula procariota sin núcleo celular definido. El ADN se encuentra en el citosol junto con los otros elementos que flotan en ella. Por lo tanto, su replicación inmediata, es decir, no necesita recurrir a otros procesos para transmitir la información genética en el momento de la división celular. En las células eucariotas con núcleo celular definido, el ADN se encuentra ubicado en el núcleo celular. Existen dos formas en que el ADN transmite la información genética en su interior. Antes de la división celular, esta se replica y es empaquetada con otras moléculas y proteínas formando una molécula más grande denominada cromosoma. De esta manera, durante la mitosis, las dos células hijas llevarán una copia del ADN original. Para la traducción o síntesis de proteínas, la información de las secuencias de las tres bases nitrogenadas codón que determinarán las funciones de la proteína del ADN de cada organismo necesitan del ácido ribonucleico mensajero ARNM para viajar seguros hacia afuera del núcleo hacia los ribosomas. ¿Cuáles son las funciones del ADN? El ADN se caracteriza porque debe cumplir con dos funciones fundamentales. Replicación: debe ser capaz de replicarse. En este sentido, una cadena de ADN contiene dos hebras de información que podrá replicar en otras dos cadenas dobles. Expresión: debe ser capaz de usar la información para expresar las características hereditarias o para codificar las proteínas, el funcionamiento adecuado del organismo. Estructura del ADN. El ADN es una macromolécula con una estructura de doble hélice. Los dos hebras se forman del ADN van en sentido inversos unida por sus bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Es por esta razón que se suele denominar la estructura del ADN como una escalera invertida. ¿Cuáles son las partes del ADN? El ADN está formado por desoxirribonucleico.
cadenas de nucleótidos, donde cada unidad a su vez está constituido por tres partes. Una molécula de azúcar de 5 carbonos, desoxirribosa para ADN y ribosa para la ARN, un grupo fosfato y cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. Adenina, guanina, citosina y uracilo para la ARN. Replicación del ADN. La replicación del ADN ocurre antes de que la célula se divida y consiste en la obtención de copias idénticas de la información celular, fundamental para su transferencia de una generación a otra, constituyendo así la base de las herencias genéticas. El ADN enrollado con cromosoma se hereda por los enzima topoisomerasa para que luego la enzima helicasa actúe rompiendo los enlaces de hidrógeno de la base nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, para separar las dos hebras. Cada hebra tiene una direccionalidad y cada extremo se denomina 5 pulgadas, 3 pulgadas, 5 primera y 3 primera, siendo que es solo posible agregar nucleótidos en el extremo. O sea, la dirección del alargamiento siempre será de 5 hacia 3. Teniendo esto en cuenta, los nucleótidos que se emparejarán con la información de una hebra serán agregados por el ADN polimerasa en la dirección 5A3, donde las bases hidrogenadas adenina y siempre se unen con la timina, las timinas siempre con las adeninas, las guaninas siempre con las citosinas y las citosinas siempre con las guaninas. Transcripción del ADN. La secuencia del nucleótidos establecida en una barra de ADN se transcribe a un ARN mensajero ARNM. La transcripción del ADN al ARNM correspondiente es parecido al proceso de replicación del ADN en el sentido de la asociación de las bases nitrogenadas. De esta manera, las bases hidrogenadas adeninas se unen con la uracilo, las timinas siguen uniéndose siempre con la adenina, las guaninas siempre con las citosinas y las citosinas siempre con las guaninas. Terminada la transcripción del ARNM correspondiente, transportada la información hacia la ribosoma para comenzar con la traducción y síntesis de la información. ADN, cromosomas y genes. El ADN es la cadena helicoidal que contiene la información genética para la síntesis de proteínas de cada organismo. Se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis y división celular, fase preparatoria para que las células hijas tengan cada una de una copia exacta del ADN original. En cambio, un gen es un segmento de la cadena de ADN que define o expresa una determinada característica hereditaria. Tipos de ADN. ADN recombinada. El ADN recombinada o recombinado es una tecnología de recombinación genética, es decir, identifican genes, segmentos de ADN que expresan determinada característica de un organismo. Los combinan, crean nuevas secuencias. Es por ello que esta tecnología también es llamada ADN in vitro. ADN mitocondrias. El ADN mitocondrial es un fragmento de ácido nucleico en las mitocondrias. El material genético mitocondrias es el heredado exclusivamente por la parte materna. El ADN mitocondrial fue descubierto por Mark King, M.K. Nass y Sylvain Nass, empleando el microscopio electrónico y un marcador sensitivo al ADN mitocondrial.
Las mitocondrias son pequeños organelos dentro de las células eucariotas con el fin de producir energía para la célula cumpla su función. No obstante, cada mitocondria tiene su propio genoma y su molécula celular del ADN.